que suelo trabajar en el campo, en las distintas zonas, siempre me hacen esta pregunta, ¿no? Por mi interés por el guaraní. Pero bueno, esto se remonta hace muchos años atrás, unos 20 años atrás. Trabajábamos en el Instituto San José y nos preocupaba la alfabetización inicial, ¿no? De los niños en las zonas rurales, y no se entendía muy bien por qué esos niños no aprendían y no se alfabetizaban en castellano, ¿no? Y ahí empezamos a darnos cuenta que no era que había un problema, era que había más de una lengua, ¿no? Entonces las metodologías que se usaban no contemplaban eso, y esa era una gran dificultad porque no lograban enseñarles, ¿no? Ni a hablar ni a escribir, lamentablemente, a muchos niños, ¿no? Correntinos. Y así fue como empezó este camino de, bueno, de seguir la pista del guaraní, de los guaraní hablantes, ¿no? En nuestra provincia. Y terminó enamorándose del guaraní. Bueno, sí, completamente. Como todos, como todos. Pregúntale a cualquiera, Sí, un no, poquito, seguro. rascamos un poquito y... Seguro, sí, sí, es muchísima la gente, es mucho más de lo que uno Sí. le parece o de lo que se conoce la gente Sí. que habla o entiende Sí, guaraní. sí, sí. Incluso mucha gente cree que no habla muy bien, no entiende pero no habla. Y bueno, es la manera en que nosotros, bueno, postulamos que lo que pasaba, ¿no? Que de algún modo tanta prohibición cuando niños nos hizo creer o les hizo creer a la gente que hablaba mal o hablaba poco. Mucha gente entiende mucho el guaraní, pero no se anima tanto a hablarlo, ¿no? En muchas circunstancias. Pero muchas sí, muchas la habla, ¿no? Mucho. Y bueno, nosotros trabajamos hace 20 años en distintas zonas, en distintos pueblos de nuestra provincia, tratando de comprender eso. Cómo es que usamos, que no usamos, qué pasa, ¿no? con la transmisión del guaraní. Ese es como nuestro Y en este trabajo propósito. desde hace tanto tiempo en el interior, me imagino en el interior profundo de Corrientes, Sí. ¿sigue existiendo esto de evitar que los chicos hablen guaraní o se sigue manteniendo la tradición de que los chicos aprendan guaraní? Mire, en estos últimos 20 años lo que sí puedo decir es que hay muchísimos cambios, ¿no? En nuestros últimos trabajos lo que estamos mostrando son los cambios que está habiendo. Mi primer libro, que muchos lo conocen, se llama Entiendo pero no hablo, ¿no? Que era lo que cada vez que yo le preguntaba a alguien me decía, bueno, sí, entiendo pero no hablo, ¿no? Esa era una frase muy recurrente y yo no entendía cómo podía ser. Tanta gente entiende pero nadie habla. ¿Y a Yo quién entiendo, pero no Ahí hablo. está. ¿Y a quién le entienden, digo yo, no? Entonces, Entiendo bastante, pero no hablo. bueno, ahí está. Así se llamaba mi libro del año 2005, ahí cerquita de la ley, ¿no? Cuando se promulgó la ley. Y el que escribí ahora, recientemente, que defendí mi tesis en la pandemia, se llama Había sido que soy bilingüe. Peina, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos mostrando, cómo a lo largo de estos 20 años hay muchos cambios respecto a cómo la gente empieza a percibir que es entender pero no hablar, quiere decir que yo estoy cerca del guaraní, que yo tengo algo que ver con el guaraní, que bilingüe no es nomás el que habla inglés, sino que parece que bilingüe es el que puede hablar más de una lengua. Yo hablo guaraní, conozco, entiendo, escucho, a veces me animo y tiro alguna palabra, ¿no? Entonces, hemos visto y estamos viendo muchos cambios que estamos tratando de documentar. Nosotros somos investigadores y entonces la idea es poder sistematizar, documentar, escribir, registrar esos procesos de cambio, ¿no? Que se empieza a usar más, se empieza a visibilizar más. En el campo muchas veces las maestras, mis compañeras, dicen habilitar, ¿no? Hay que habilitar, ¿no? Que es como la contracara de la prohibición, habilitar, ¿no? Es una palabra que se usa mucho acá para decir, bueno, dejemos, ¿no? Demos rienda libre, digamos. Y bueno, y cuando eso ocurre, pasan muchas cosas inesperadas también, ¿no? Y pregunto, ¿no? En este trabajo de ustedes, supongo que deben tener contacto con por ahí organizaciones de investigadores o grupos de investigadores de otras partes del país. Sí, mucho. ¿Hay otros idiomas como el guaraní que estén ahí latentes, pero no se le presta por ahí? Bueno, aquí en Corrientes sí se le presta mucho impulso, Paraguay ni hablar, Claro. pero no se los considera como se los debería considerar. Sí, en nuestro país hay un proceso similar a lo que está pasando con el guaraní con otras lenguas indígenas o nativas. Nosotros le llamamos a nuestro guaraní una lengua nativa, autóctona, originaria, ¿no? También, por ejemplo, la quichua, como le dice la gente, la quichua santiagueña es muy parecido a lo que pasa con el guaraní, es un proceso muy parecido. Y después hay vitales, digamos, como por lo menos los lingüistas dicen unos 15 lenguas
indígenas, vitales, con mucha vitalidad. Eso quiere decir que los niños, los adultos, los jóvenes la hablan. El wichí, por ejemplo, muy cerca acá en el Chaco, el mocoy. Ayer intercambiaba mensajes con una estudiante mía, mocoy. El com, bueno, después en Patagonia el mapuche o mapudún, como le llaman. Y después hay otras lenguas que se consideraban extintas, que están apareciendo hablantes, ¿no? Hay rastros de gente que se acuerda el vilela o el chaná. Bueno, hay otras lenguas, lo mismo en el noroeste, ¿no? Tenemos el chaneque o el tupí, el tapiete, que es de origen guaraní también. Hay varias, ¿cómo serían? Como diferentes formas de hablar el guaraní. El abá guaraní, el tapiete, son muchas. El guaraní paraguayo, el guaraní correntino. Claro, eso es algo que siempre hay que resaltar. El guaraní paraguayo tiene parecidos con el guaraní correntino, pero no es el mismo. Sí, es muy pariente. Muy parecido. Es muy pariente, sí, muy cercano. Bueno, somos primos un correntino, hay una idea que es como si la gente se comprende, ¿no? Que es la de la intercomprensión. Y un correntino y un paraguayo pueden intercomprenderse aún hablando sus variedades, ¿no? No es algo que nos distancia. Lo que pasa es que muchas veces se escucha mucho y estamos como, no, que ellos hablan bien, ¿no? Que nosotros no hablamos tan bien, que el guaraní paraguayo, el jaeteba, ¿no? El verdadero, bueno, todas esas cosas. Se está cambiando la idea de que eso es así. Lo que pasa es que para ellos es prácticamente, para muchos, para una gran mayoría, es el idioma con el que se manejan todo el día. Sí. En nuestra provincia también hay mucha gente que se maneja toda la vida cotidiana con el guaraní. No está tan visibilizado, no lo conocemos tanto. Pero sí hay mucha gente en muchas zonas de nuestra provincia que usa así el guaraní. Creemos que en Paraguay nomás es así, ¿no? De todas maneras, recibir una distinción de Paraguay es un orgullo, ¿no? Bueno, eso iba a preguntar. Realmente, digamos, yo trabajo hace 2 años aproximadamente en esa cátedra. Hay una cátedra que se llama la Cátedra de Guaraní, que se fundó en el marco de la asociación del Grupo Montevideo, que es un agrupamiento de universidades en la cual la UNE participa muy activamente. Se funda esta cátedra por iniciativa de los colegas de Paraguay, de la Universidad de Itapúa. Y bueno, por la UNE me mandan a mí, digamos. Yo soy como el numerito puesto. Entonces yo voy a ese comité académico y empiezo a colaborar con mis colegas de Paraguay y otros de Argentina, Brasil y Uruguay. Es una cátedra internacional. Y de Bolivia también. Desde el año 2020, fin del 2020. Y bueno, y en ese marco es muy interesante para mí. Porque entonces yo los tengo muy a mano a los colegas paraguayos. Dionisio Fleitas, Gloria Arias, Mirta Lugo son como mis compañeros de esa cátedra. Y ahí en ese marco de esa cátedra está Celia Godoy, que es la directora de Planificación Lingüística. Ellos en Paraguay tienen una secretaría, que es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que tiene como rango ministerial. Depende directamente de la presidencia. De la presidencia. Claro, y es ese ministerio el que otorga todos los años unos reconocimientos. Y este año me otorgaron a mí, con otros 30 personas, pero yo era la única extranjera. Entonces es como una responsabilidad así enorme, ¿no? Sí, no solo representación de la universidad, sino del país. Sí, por eso, es muy fuerte. Yo no quiero pensar mucho eso, pero bueno, la verdad que... la realidad. Sí. Eso pasó, yo no pude viajar a recibir el premio, mandé una nota porque, para variar, estaba trabajando en el interior, venía de Ituzaingó, que me parece que vale contar que esta semana se inició el primer profesorado de guaraní en nuestra provincia. Eso es algo muy importante. Es importantísimo. Y bueno, yo me fui y me instalé. Desde el lunes estaba allá. Y ustedes saben que el paso a Yolas está cerrado, no se puede. Entonces dije, si está abierto, me voy, agarro mi auto y me cruzo, pero no me daba. Así que no pude asistir a la premiación y bueno, me guardaron el reconocimiento y todo, ya me van a entregar. Y nos comunicamos. Ya va a tener oportunidad de ir a buscar. Por WhatsApp, sí. Sería bueno que en las escuelas, no sé si primarias o secundarias, pero ¿se enseñe algo de guaraní? Y yo no diría ni bueno ni malo, es lo que va a ocurrir. Es lo que va a ocurrir. ¿Va a ocurrir? Va a ocurrir, porque la apertura del profesorado de guaraní de algún modo instala algo que siempre estaba vacante, pendiente. Bueno, pero no hay profesores. No hay profesores con título oficial. Entonces, ¿qué se va a enseñar en la escuela? No hay profesores. Bueno, ahora va a haber profesores. Dentro de 4 años va a haber profesores. Claro. Yo lo escuché ahí al gobernador en su discurso y el gobernador tiene muy claro que, bueno, dentro de 4 años va a haber cargos en las escuelas para que esos profesores
puedan tener su tengan espacio. dónde trabajar. Exactamente. Entonces, abrir un profesorado es una apuesta a un mediano plazo interesante, digamos. Después hay que sostenerlo y trabajar para eso, ¿no es cierto? Seguro. Y viene como otra etapa, que es cómo un profe de guaraní se maneja en una escuela. Bueno, nosotros tenemos mucha investigación que puede colaborar bueno, acompañar ese proceso, ¿no?, de instalación del guaraní en las escuelas. La ley lo establece. La ley del año 2004 establece en su artículo 2, o sea, es lo que debería ocurrir, porque es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Claro. Eso no se reglamentó, pero ahora, bueno, se instaló este profesorado, arrancó el lunes, esta semana. Por eso estamos así de primicias. Bueno, estamos a 4 años de que empiece a ver entonces. Sí. Carolina, felicitaciones y gracias por la visita. Muchas gracias. Continuamos con más información y ya que estábamos hablando de guaraní, nos vamos al Paraguay.